Vale. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy tenemos a un invitado especial desde Colombia, Diego Jonathan Moreno. Igual ahorita nos va a platicar un poco más sobre él. Primero, bueno, les cuento quién soy yo. Soy Alexis Chapa, estudié psicología, soy neuropsicóloga clínica y mi especialidad es personas con algún trastorno del neurodesarrollo, trabajar mucho sobre el desarrollo de su autonomía y, bueno, mucho también el tema de inclusión en la vida adulta. Pero bueno, el día de hoy, Diego, cuéntanos un poco más sobre ti, qué te gusta, quién eres, qué haces, tus cualidades, tus fortalezas. Cuéntanos. Bueno, un saludo para todos ustedes. De verdad, pues muchas gracias a ti pues por permitirme participar en este espacio. Bueno, Gracias. ¿quién soy esto? Bueno, yo soy el creador de Alaspergiano, que es un canal en YouTube, una comunidad sobre autismo, síndrome de Asperger. Soy también una persona con síndrome de Asperger. Soy también ingeniero de sistemas. ¿Qué me gusta? Bueno, son varias cosas. Eh, digamos, me gusta leer, documentarme, la lectura me gusta bastante, pero más que nada lectura de no ficción, o sea, libros de divulgación científica. Eh, Me gusta la música rock, el techno. Me gusta ver documentales de ciencia. Me gusta la ciencia ficción también. Bueno, en cualidades y fortalezas, pues, a ver, me considero una persona perseverante. Eso es lo que ha llevado, pues, lo que me ha llevado a hacer en mi canal más de 270 videos sobre autismo. Wow, ok, increíble. Creo que una de mis fortalezas es, digamos, la habilidad de concentrarme en un tema muy específico y de profundizar mucho en él. Cabe Es, mencionar que yo te contacté por medio de tus redes sociales. De hecho, fue por Instagram, ¿no? Yo no sé, vi por tu canal de Instagram y me llamó muchísimo la atención tu contenido y que bueno, vamos a contactar a Diego y empezamos de hecho a platicar por ahí y me llamó mucho la sí, atención tu contenido y se me hizo muy interesante y dije, bueno, creo que vas a aportar muchísimo hacia nosotros y creo que pues voy a aprender mucho de ti y también de la población de acá en México, que creo que falta mucho de lo que tú estás haciendo por allá, ¿no? también se me olvidó contarles que, bueno, tengo 34 años, soy ingeniero de sistemas, pero actualmente pues me dedico, bueno, a veces hago algunos trabajos en eso, trabajo aquí en la casa arreglando computadoras y aparte de eso, pues esto del canal de YouTube, pues también lo considero una parte de mi trabajo, también, pues porque es una actividad a la que dedico varias horas al día y todo, y lo de elaborar contenido, pues siempre toma tiempo. Claro. ¿Por qué decidiste estudiar ingeniería en sistemas? Bueno, pues porque desde que tuve mi primer computadora, que fue cuando tenía unos 14 años, siempre me fascinó, o sea, siempre fue un tema que despertó en mí mucha curiosidad, incluso desde antes de tener una computadora. Y cuando tuve o sea, la oportunidad de tener mi primer computadora, pues, o sea, aprendí muy rápido. Por ejemplo, aprendí a programarlas. Alguna vez hice un intento de llevar un blog, bueno, haciendo todo desde cero, o sea, usando puro código HTML. Otra cosa que hice es que desde antes de entrar a mi carrera me fascinaron otros sistemas operativos, como por ejemplo Linux. O sea, siempre quise saber cómo funcionaba una computadora, entonces, fíjate que cuando compraba mi primer computador, lo primero que hice fue desbaratarlo.
y tuvieron que mandarlo a arreglar. Y no te regañaron. Pero entonces, curiosamente al año de tener ese primer computador, yo ya empezaba a arreglar computadoras. O sea, con 15 Ok. años. Wow, ok. Entonces te llamaba mucho la atención de cómo estaba compuesta, o más bien cómo se programaban las computadoras, ¿no? O sea, qué había dentro Sí, de cómo todo el sistema. funcionaban. Ya. ¿Y qué relación le has encontrado a las computadoras o cómo funcionan las computadoras a cómo funcionan las personas con autismo? Bueno, pues comparar una computadora con un humano es complicado porque los computadores siguen reglas muy lógicas, ¿sí? Ajá, De hecho, hay un área de las matemáticas que es esto, el álgebra de Boole, que esto ajá. lo descubrió Alan Turing y otras personas, que es la teoría matemática de cómo funcionan las computadoras. Y lo interesante entonces es que, aunque es una teoría matemática muy simple, permite que funcionen computadoras muy complejas, computadoras que pueden jugar al ajedrez contigo, que pueden hasta intentar mantener una conversación contigo y todo, o sea, pueden hacer muchísimas cosas. Sin embargo, las personas son muy complejas porque las personas pues se guían por las emociones y, o sea, es más fácil predecir el comportamiento de un computador que el de una persona. Y con toda esta situación Totalmente de de la acuerdo. pandemia lo estamos viendo también. Totalmente de acuerdo contigo. Oye, Sí, entonces Diego, me gusta, digamos, que siguen reglas muy concretas y que son muy predecibles. Dos cosas, básicamente. sí, totalmente de acuerdo. Oye, Diego, cuéntame, digo, sé que todo tu contenido de Alospergiano, pues bueno, tiene que ver con el tema de autismo y sé que has leído muchísimo, llevas ya 5 años, ¿no? Sí. En esto. Y de todo lo que has leído y toda la información que has tenido, ¿cómo resumirías el autismo? ¿Cómo lo recibiría? ¿En qué sentido? No entiendo. O sea, ¿Qué significa para ti? bueno, para mí el autismo significa sencillamente una forma diferente de ser un estilo de vida diferente. O sea, no lo veo como una enfermedad ni como algo que se pueda curar porque, o sea, a pesar de que en los manuales de psiquiatría sale como una anomalía, como un trastorno, como todo esto, la realidad es que es una condición con la que nosotros nacemos y que va a formar parte de nuestras vidas. O sea, una persona que nace con autismo lo es hasta que se muere. Entonces es algo, digamos, a lo que la persona tiene que adaptarse, nos tenemos que adaptar. Y lo otro también es que es una condición, bueno, por eso también es una condición y no una enfermedad, por esto mismo. Y lo otro también es que, pues, una persona que nace autista, eh, o sea, todos sus procesos mentales van a ser diferentes. Por lo menos el tipo de información en la que se fija cuando escucha una pieza musical, cuando habla con alguien, eh, esta percepción, digamos, diferente, por un lado nos hace únicos, o sea, puede ser que pueda hacernos buenos para la ciencia, para captar detalles, información de las cosas, pero por otro lado tiene sus inconvenientes y es que como te explicaba antes, nosotros tendemos a ser personas muy lógicas y todo y las personas son muy emocionales y todas esas cosas digamos que son como más abstractas, que no Ujú. siguen tanto las reglas lógicas, para nosotros se nos complica y eso incluye lo que son eh, habilidades sociales, relaciones interpersonales, adaptarnos a los cambios. Mm, Claro. todo lo que pueda ser impredecible, a nosotros nos cuesta predecirlo y nos causa ansiedad, temor. Entonces yo creo que es una forma, digamos, diferente de ser, que tiene sus pros y sus contras. Ya, Así por lo menos lo veo yo.
Claro, pero más no es imposible, ¿no? O sea, puedes tú ir aprendiendo poco a poco y te vas a ir adaptando, ¿no? A cualquier situación, como cualquier persona que tampoco tiene autismo, que ciertas situaciones también pueden ser complejas, adaptarse y lo puede ir logrando poco a poco, ¿no? Pues fíjate que cuando hay gente que me pregunta eso, yo uso la siguiente analogía. Yo les digo que se imaginen que un día aparecen de la noche a la mañana en un país de una cultura desconocida para ellos, digamos un país como Japón, China, Corea. Las personas, pues al desconocer el idioma, van a tener problemas para comunicarse. Al Ujú. desconocer la cultura, puede que hayan ciertas cosas que hayan a nivel social que de pronto consideren allá mala educación. Entonces, una persona que nace en una situación, que llega a un lugar en una situación así, pues tiene que, pues con el tiempo adaptarse, pero sin él perder su propia identidad. Claro, Pienso claro. que es algo parecido como a ser extranjero en, en tu propia tierra. Algo así es lo que nos toca hacer a nosotros. Va. Y, por ejemplo, tú, tengo entendido que, bueno, te enteraste que tenías autismo ya grande, ¿no? ¿A qué edad te enteraste del diagnóstico y cómo fue ese proceso? ¿Quién fue el profesional de la salud que te dio este diagnóstico? No sé si nos puedas como contar un poco acerca de ese tema. Bueno, yo me enteré a los 20 años porque leí en internet sobre el tema, me enteré investigando sobre la palabra NER, o sea, qué significa la palabra NER. Ahí con un artículo de Wikipedia que hablaba del tema del síndrome de Asperger y eso me llevó a otras páginas, ya información más específica, páginas como infoasperger.exe y otras más, donde ya está esto pues más explicado a profundidad, hayan testimonios y pues lo que pasó fue que me sentí identificado. Me di cuenta que esto podía explicar muchas cosas. Además que ya tenía como ciertos antecedentes, o sea, yo ya antes había estado en tratamiento psiquiátrico por depresión, ansiedad, de niño había recibido terapias y eso llegó en un momento en que la verdad yo sentía que mi vida no tenía mucho sentido porque, digamos, mis dificultades para socializar siempre han hecho que yo fuera una persona como muy solitaria. O sea, siempre para mí fue difícil hacer amigos, entonces llegó un momento en mi adolescencia, bueno, ya finalizando la adolescencia, empezando la adulta, en que esto de no tener amigos, de sentirme diferente y todo, pues como que estaba afectando mi autoestima. Como que en algún Okay. momento yo me sentía inferior al resto de personas, un momento en que yo anhelaba ser normal y esto pues fue algo que pues que me ayudó a entender mejor esa diferencia, pero también a darme cuenta que el ser diferente no necesariamente era sinónimo de malo. Eh, al principio el diagnóstico fue complicado porque fue difícil encontrar un profesional que me lo pudiera diagnosticar. Tuve la suerte que di con un psiquiatra, que su tesis de grado, eh, especialización había sido este tema y pues esta persona fue la que me pudo diagnosticar. Pero realmente me he dado cuenta que, o sea, uno de los retos que hay con las personas adultas que descubren que pueden estar dentro del espectro autista es precisamente ese, encontrar un diagnóstico, porque muchas veces casi toda la ayuda, casi todo lo que tiene que ver con el diagnóstico en autismo se centra en niños y pasa pues que nosotros a medida que crecemos podemos, digamos, como camuflar algunas características, aunque siempre van a haber alguna que otra cosa que nos van a delatar. O sea, todo empezó porque tú primero te identificabas como una persona nerd, o sea, muy inteligente, o la gente que te catalogaba como un nerd. Más la gente que me conocía me decían eso, los compañeros de universidad, de escuela. Ok. Porque te iba muy bien en clases, o como, porque, ¿qué características veían en ti o por qué? Es que mira, era todo muy raro, porque cuando yo estaba en la secundaria, en la escuela, digamos que éramos un grupo de 40 estudiantes y entre ese grupo de 40
había un grupo como de 5 chicos que eran como los mejores de la clase, los que sacaban las mejores notas, los mejor académicamente, y ellos 5 estaban como en un grupo que se reunían para hacer tareas, estudiar y todo, y yo también era entre los mejores, pero yo era un grupo aparte de ellos, o sea, ellos no se reunían conmigo ni nada. Y lo curioso era que los otros estudiantes, o sea, los que no les iba tan bien, pues a veces me consultaban sobre cómo hacer tareas y todo, pero también me veían como una persona rara. O sea, yo iba al colegio, era solamente a estudiar, en los colegios no hablaba, en los descansos no hablaba con nadie, eh, los temas de los que les hablaba era de astronomía, de, bueno, una vez me obsesioné con la Biblia, entonces les hablaba solo de la Biblia. O sea, una de las características que he tenido es que yo tengo la tendencia como a convertir mis temas de interés específico en mis temas de conversación. Okay. Entonces, estos chicos se reunían que para jugar fútbol, que para ver películas y para todo tipo de actividades así muy sociales y yo no me sentía cómodo tampoco. O sea, en algún momento yo también intenté encajar. Hice como meterme en el equipo de fútbol ahí que había en el colegio como para sentirme parte del grupo y nunca me aceptaron porque yo era muy torpe jugando al fútbol. Entonces yo era ahí como el chico raro de la clase. Como, Ok. Y entonces, claro, tus temas de interés no eran como los temas de interés de los otros chavos y ahí era donde entraba como este conflicto, ¿no? No había como este interés mutuo y ahí era donde no sentías que como que no encajabas o a lo mejor eh, tú intentabas, pero pues no había como esta aceptación también del otro lado. es que fíjate que esta sensación de no encajar es toda extraña porque es como que tú puedas ver lo que la gente hace, la forma como la gente interactúa, pero tú te sientes como dentro de una burbuja de cristal. En cierta forma tú sientes que estás ahí con la gente, pero al mismo tiempo es como si no estuvieras con ellos. Ok, ¿Entiendes? sí. Sí, sí, claro, totalmente. Ok. Oye, regresando un poco como al tema del diagnóstico, después de que, bueno, ya pasaste por, pues, que tenías ya experiencia en otros tipos de tratamiento y que ya te habían dado otros diagnósticos como ansiedad, depresión, ¿cómo fue la respuesta tuya y la de tu familia cuando ya dijeron, bueno, ok, tu diagnóstico es síndrome de Asperger o bueno, ahora espectro del autismo nivel 1? Bueno, al principio cuando yo empecé a leer del tema, al principio pues yo quise descartarlo porque yo, pues si bien me sentí identificado, yo veía que esto lo relacionaban mucho con el autismo y pues yo en esa época lo que yo entendía del autismo era que eran personas que no hablaban, que no se comunicaban o que tenían retraso mental. Eso era lo que yo pensaba. Entonces yo decía, no, yo no puedo tener esto porque yo estoy en la universidad, estoy haciendo una carrera, nada que ver, pensé al principio. Pero entonces, en la medida que empecé a ver videos de testimonios de personas, a conseguir más información, me di cuenta que habían personas que sí habían ido a la universidad, por ejemplo, como Temple Grandin, que es una doctora en ciencia animal, y había más personas como ella, y al leer sus historias me di cuenta que sí, o sea, que me sentí todavía más identificado. Ahora, ¿qué pasó? Pues que cuando yo le conté a mi familia, pues mis sospechas y todo, al principio mi hermano pensó que era que él estaba tomando el pelo, que él estaba haciendo una broma o algo así. O sea, mi hermano no se lo tomó en serio. Eh, Mi mamá sí era como la que de pronto sospechaba más algo por ese lado. Mamá sí dijo, sí, puede que sea eso. Al principio mi familia se lo tomó un tanto con escepticismo, mm, pero después le fui mostrando artículos y todo y fueron aceptando. Ahora una cosa que hice cuando recibí el diagnóstico finalmente era pues que
toda la gente que conocía se lo conté. Bueno, como te decía, pues yo no tenía así amigo físico, yo casi todas las amistades que he hecho ha sido a través del internet. Okay. La verdad es que si no fuera por el internet yo estaría solo, porque, o sea, como te decía, yo salía de la casa a la universidad, de la universidad a la casa, pero no tenía así como una situación en la que yo, digamos, pudiera quedar con alguien para hacer algo que no tuviera nada que ver con la universidad. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando yo le conté esto a los pocos amigos, digo amigos entre comillas, ¿por qué? Porque yo pensaba en una época que amigo era cualquier persona con la que tú podías hablar. O sea, yo no tenía realmente un concepto claro de amistad. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando le conté a muchas personas de esto, hubo muchas personas que se alejaron, me dejaron de hablar, me dijeron, Diego, usted no puede tener eso, esas son excusas suyas. Muchas lo tomaron así. Pero entonces pasó que también empecé a conocer a personas con mi diagnóstico, con mi condición, y algunos se volvieron buenos amigos, incluso amigos con los que había como un poco más de afinidad que o sea, que estas personas que yo consideraba mis amigos, pero que eran compañeros de universidad y que me buscaban ahí era para que yo les ayudara con una tarea de la universidad y poco más. Ya. Bueno, ahora tú, no, sigue. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, viviste un poco de los dos, ¿no? Como hay amigos que sí te apoyaron y amigos que totalmente se alejaron, ¿no? Y como dices, qué bueno que, bueno, tu familia de algún modo, creo que principalmente las mamás son quienes siempre están ahí, siempre son quienes son los que te apoyan, ¿no? Y son también gracias a ellas que salen, pues salimos todos adelante. ¿Alguna vez, después de haberte enterado, tomaste algún tipo de terapia? ¿O no todas tus terapias fueron cuando estabas más chiquito? Pues de niño recibí terapias. De niño recibí terapia ocupacional, terapia de lenguaje, porque, o sea, niño algunos pensaban que tenía déficit de atención. Lo de la terapia del lenguaje fue más que todo porque, si bien yo no tuve retrasos en el habla, había palabras que me costaba pronunciar, a mí me costaba mucho escribir, tomar apuntes, todo este tipo de cosas se me dificultaban. Esto fue de niño. De adulto más que todo, bueno, de adulto y adolescente trataron lo mío como si se tratara un trastorno de ansiedad o depresión. Entonces me dieron muchos ansiolíticos, algunos antipsicóticos como por ejemplo el Risperdal, aunque esto ya fue con el diagnóstico de Asperger. Porque también algo que me pasaba era que yo tenía como rabietas, digamos que cuando yo me ponía muy ansioso y todo, yo era los que agarraba a romper las cosas o a golpearme y todo. Entonces supuestamente era para poder controlar esto. ¿Y llevabas algún tipo de terapia psicológica o era solamente el uso de fármacos? Pues en algún momento estuve con psicología. Recuerdo un psicólogo que su estrategia para que yo entendiera a las otras personas fue que me mandó a ver telenovelas. Ok, ¿y te ayudó? La verdad nada, porque es que ¿sabe qué pasa? Que siempre me ha costado entender las telenovelas por su elevada carga emocional, o sea... Claro, totalmente de acuerdo. No, eso no Totalmente de acuerdo. Oye, hablando un poquito de esto, sobre la carga emocional, cuéntame ahora un poco sobre tu opinión. Si las personas con autismo se les dificulta ser empáticas. Hay como todo este tema, si sienten empatía, no sienten empatía. Tú, desde tu experiencia, ¿qué opinas sobre este tema?
Bueno, aquí lo que pasa es que a nosotros nos cuesta captar como esas señales emocionales que no son muy explícitas. O sea, una de las cosas que descubrí con esto de que tenía autismo y cuando empecé a documentarme más, es que casi siempre dos personas hablan, siempre están implícitos como los estados emocionales de cada persona. Me di cuenta que las personas neurotípicas pues pueden leer estos estados emocionales fácilmente. A nosotros esto se nos dificulta bastante porque por un lado está el captar las señales del lenguaje no verbal y por lo menos una de las cosas que me pasa a mí es que no puedo, digamos, mirar a una persona a la cara mientras le hablo, porque yo tiendo a concentrarme más en lo que la persona me dice, la mirada me distrae, entonces esto hace que muchas señales, digamos, se nos escapen. Lo otro es la tendencia de nosotros a tomar las cosas de forma muy literal. A veces, digamos, leer estos estados emocionales, estos estados mentales, por así decirlo, implica como ir más allá de lo que alguien te está diciendo, como leer entre líneas, vi que llamaba esto. Y eso es lo que para nosotros es difícil, o sea, muchas veces la gente piensa que nosotros somos poco empáticos y todo, porque nos hablan y como que ven que nosotros no captamos de buenas a primeras estas señales, entonces piensan que nosotros no tenemos empatía. O sea, porque entre lo que nos dicen no nos dicen explícitamente qué sienten, pero si la persona nos dice, mira, Diego, es que me siento de tal modo porque me pasó tal y tal y tal, ya es más fácil para nosotros. O por ejemplo, si esa experiencia que nos cuenta la persona es algo que a nosotros nos haya pasado. Por ejemplo, a mí ahorita en estos tiempos de pandemia hay gente que me ha contado que han tenido familiares hospitalizados y toda la cosa. Y yo en esa, cuando me cuentan algo así, pues yo me puedo poner en el lugar de esas personas porque una vez me pasó y estuve hospitalizado por un virus que tuve y que casi fallezco por ese virus. Entonces, o sea, puedo entender lo que están pasando algunas personas porque también lo viví yo de primera mano. O sea, sé lo que es estar hospitalizado, estar en una cama así sin poder moverse y todo eso. Entonces, o sea, no es que no tengamos empatía. De hecho, hasta creo que podemos hasta tener mucha más empatía que otras personas. Lo que pasa es que a veces nos cuesta como captar todas esas señales sociales. O sea, es, como te digo, es algo así como estar ciego, ¿sí me entiende? Nosotros necesitamos como el equivalente a un braille, digámoslo así con esto de las señales emocionales. ¿Para qué pasa? Que una vez que logramos captar todo el panorama, digamos, socioemocional, sí que podemos tener empatía con esa persona, o sea, podemos ponernos en el lugar de esa persona y todo, pero como te digo, esto solamente se da si la otra persona es muy explícita con nosotros, nos explica detalladamente lo que siente y no espera como a que nosotros leamos entre líneas y adivinemos. ¿Y cómo en tu experiencia, ya sea tuya o con otras personas que también has conocido que tienen autismo, cómo acostumbran manejar las emociones, tanto de tristeza, enojo, frustración? ¿Cómo es para ustedes mucho más sencillo manejarlas? Pues fíjate que a mí me pasó una cosa que después me di cuenta que tenía un nombre, es algo que se llama alexitimia. La alexitimia es que tú tienes una emoción, pero a ti te cuesta como escribirla con palabras. O sea, es como si... te voy a poner un ejemplo de una anécdota, algo que me pasó una vez. Por ejemplo, hace unos años, una tía que falleció, llevaba unos años muy enferma, y cuando finalmente falleció, era una noche que estaba leyendo ahí un libro, llegaron y me contaron, mira, Diego, es que tu tía tal se murió, y yo seguía ahí como si nada. O sea, a mí no me dieron ganas de llorar ni demás, pero mi cuerpo sí hubo una sensación de vacío, o sea, en el estómago, mi piel se puso como piel de gallina y yo dije, wow, estoy experimentando una emoción fuerte y yo no era muy consciente de eso. O sea,
a veces no somos muy conscientes de las emociones que estamos experimentando ni en qué grado, y eso puede llevarnos a que ciertas emociones se desborden. Esa es la razón también por lo que hay niños que tienen rabietas también, porque simplemente son emociones que se desbotan, se salen de control. Entonces, a nosotros lo que nos ayuda es como identificar esos detonadores. Okay. Bueno, un libro que me ayudó mucho en ese sentido, aunque es un libro un tanto técnico, es el libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Ah, buenísimo, claro. Él explica cada emoción, qué señales corporales da cada una. Entonces, la anécdota que te conté de mi tía, ¿qué pasaba? Que ahí están todas las señales, digamos, corporales de esa emoción, pero por alguna razón mi mente no era capaz, digamos, de forma consciente de darle palabras a esa emoción, ¿sí me van a entender? Entonces, Sí, esta es sí. otra de las cosas que nos causa dificultades, que a veces nosotros podemos amanecer un día con taquicardia, como muy ansiosos y todo, y como que no sabemos por qué. Y eso a veces puede afectar nuestro día a día, puede afectar nuestra capacidad de concentrarnos, de... A veces eso puede hacer que lo que a otra persona le toma 1 hora, nosotros lo hagamos en 10, por ejemplo. Entonces, sí es muy importante, diría que una educación emocional, pues una educación emocional que sea muy explícita, o sea, que a la gente le enseñen a reconocer las emociones pero de forma tangible. O sea, visto que algo que ayuda a muchos chicos con autismo es como tener un termómetro emocional, que es para decir, tengo ira en el nivel 8, por ejemplo, una cosa así. Ok, ok, claro, como saber, o sea, como dices, muy tangible y no, muchas veces somos muy abstractos en la manera de cómo sentimos y de cómo nos expresamos. Y para ustedes se les facilita mucho como las sensaciones, las características y ya todo eso ponerlo ya en una palabra, ¿no? Y otra cosa que me olvidé decir es que no solamente basta aprender a reconocer tus propias emociones, sino saber qué hacer en determinado caso. Por ejemplo, qué hacer si tengo ira a nivel 10. Por ejemplo, saber Exacto. que me puedo ir a encerrar a mi cuarto, que me tengo que relajar, por ejemplo. Ese Ok, tipo de cosas muy también bien. hay que enseñarlas. Muy bien. ¿Y qué sugieres tú, por ejemplo, o qué te ha funcionado a ti cuando estás en nivel 8? Ya sabes que, híjole, un poquito más y ya va a estallar la bomba. Bueno, mira, cuando la ira es porque estaba discutiendo con alguien, lo mejor que podía hacer es dejar de discutir con esa persona e irme a hacer alguna actividad que no tenga nada que ver con eso, o sea, algo que saque mis pensamientos, que saque de mi mente esos pensamientos que alimentan esa emoción. Ahora otra cosa que aprendí leyendo a Daniel Goleman es que las emociones tú las puedes alimentar o las puedes dejar morir. Entonces, por ejemplo, si tú estás iracundo, entonces tú puedes alimentar esos pensamientos, esa emoción con más pensamientos de ira, o tú puedes hacer algo que produzca la emoción contraria a eso, como algo que la contraste. Ya, Hubo, bueno, ese es un proceso, o sea, no es fácil ese proceso de ir en contra de esa emoción que tú estás sintiendo y esos pensamientos, ¿no? pero a veces respirar profundo eh, ayuda también. Bueno, eso sí. Porque es Okay. que cuando tú estás bajo el control de una emoción de esas, pasa algo que Daniel Goleman llamaba un secuestro emocional, o sea, que literalmente esa emoción toma el control de tu mente. Entonces, al Totalmente, respirar sí. profundito, tú como que estás dejando pasar tiempo y le estás dando, o sea, estás permitiendo que otra vez tu mente vuelva a tomar el control, tu parte, digamos, lógica, los lóbulos frontales, por así decirlo. Aunque sí, no Exacto. es, no es fácil. Sí, lleva todo un proceso y un entrenamiento, ¿no? No es Sí, de un día para otro que es, ya voy a ir en contra de estas emociones, de estos pensamientos, sino es todo un proceso y lleva tiempo, ¿no? Y mucha paciencia también de, de poco a poco ir capacitándonos y teniendo como también nosotros el control de nosotros mismos.
Sí. Oye, Diego, y bueno, hablando también sobre este tema de emociones, ¿cómo te ha ido o has tenido alguna vez pareja, este sentimiento también pues del enamoramiento en la vida adulta, ¿no? ¿Cómo te ha ido con esa etapa? Pues fíjate que hace poco hice un video exactamente de ese tema. El último video que publiqué era un Sí video lo vi, sí lo en el vi. que respondía a la pregunta que si las personas con autismo nos enamoramos y la respuesta más sencilla es que sí. O sea, por lo menos en la parte biológica, en lo que tiene que ver con nuestro deseo sexual y todo eso, ahí sí somos igual que cualquier otra persona. O sea, si vemos a una chica que nos guste, creo que vamos a sentir lo mismo con un hombre típico. Creo que con las mujeres también pasa igual, a mujeres que están dentro del espectro autista. Eh, la cuestión es darnos cuenta de que estamos enamorados de alguien. Bueno, por lo menos desde mi experiencia yo sí me he enamorado, pero fue ya tarde en mi vida, fue hacia los 29 años, o sea, una época en que la verdad yo me había hecho a la idea de que me iba a quedar solo, porque he conocido adultos de 30, 40 años que nunca en sus vidas han tenido nada. O sea, llegan a esas edades y todas son vírgenes. Bueno, ¿y qué pasa? Que, a ver, cuando nosotros experimentamos esto, pues lo que nos cuesta al principio es darnos cuenta, por lo que te decía la disciplina. Pero entonces a mí lo que me ayudó fue o sea, hay artículos en internet muy buenos que hablan como de una serie de señales que da una persona cuando está enamorada de ti o cuando tú te enamoras de esa persona. Entonces eso ayuda como a identificar. Eh, También yo en el video hablaba de varias situaciones que se pueden dar, eh, que a veces una persona con autismo puede malinterpretar las cosas, o sea, puede pensar que la otra persona está enamorada de él y resultaba que no era así, entonces a veces puede acabar todo en un malentendido. Exacto. Eh, a veces nosotros sí nos enamoramos de esa persona, pero nos cuesta mostrar eso. Entonces la otra persona puede pensar que nosotros no queremos nada con ella. Entonces es complejo por lo mismo. Mm, Yo recuerdo que me dijiste hace un tiempo que platicábamos que tú tuviste que leer un artículo para darte cuenta de que tu novia estaba interesada en ti, ¿no? sí, tuve que hacer eso. Porque realmente, o sea, es que las señales son muy sutiles. De hecho, una de las cosas que he visto es que en inglés hay varios libros que tratan a profundidad el tema de las relaciones de pareja en personas con autismo, mientras que en español prácticamente no hay nada. Claro, sí. Y hay libros, por ejemplo, que hablan de algo que se llama el síndrome de Cassandra, que es cuando una persona con autismo, con Asperger, está en una relación con una persona neurotípica y que a veces, o sea, como a la persona con autismo le cuesta expresar los sentimientos, le cuesta saber qué está sintiendo la otra persona, entonces la otra persona puede llegar a sentir que es que su pareja que está dentro del espectro autista no la quiere, no la ama. Es, o sea, digo que nosotros necesitamos de verdad educación para poder llevar eso, porque es complejo. Claro, mucho yo creo que también en relación a la comunicación, ¿no? Porque digo, si por sí una relación con cualquier persona demanda muchísima comunicación, esta capacidad de expresarse, los sentimientos, llegar a algún acuerdo, toma de decisiones, cuando es una relación de pareja, pues bueno, muchísimo más, ¿no? Entonces, Ahora, a ti, ¿cómo te ha ido en eso? bueno, para allá iba, o sea, precisamente respecto al tener una relación he aprendido varias cosas. De hecho, he pensado en hacer un video dando consejos a las personas con autismo de cómo mantener la relación, porque es que una cosa es que, listo, tú comiences una relación con alguien y otra cosa es mantenerla.
Exacto. Un error que solemos cometer nosotros al estar en una relación es que a veces podemos pensar que porque ya somos pareja de la otra persona, que porque ya la otra persona está en nuestra vida, entonces que ya automáticamente podemos volver a hacer lo que hacíamos antes, que era dedicarnos todo el día a nuestros temas de interés, a no hablar con nadie. eh, y resulta que no, o sea, me he dado cuenta que una relación, sea de amistad, sea de pareja, hay como que alimentarla, ¿sí? O Sí, sea, totalmente. me he dado cuenta que las personas neurotípicas en una relación tienen necesidades emocionales. O sea, necesidades de que su pareja les hable, que su pareja sea cariñosa con ella, necesidades de intimidad. Esto también lo digo porque en mi canal, una de las muchas consultas que me hacen tienen que ver con este tema. Yo diría que la mitad de las consultas que recibo en mi canal tienen que ver con esto. O sea, de personas neurotípicas que están en relación de pareja con una persona con autismo y no saben qué hacer. Y me da cuenta que el principal problema que hay con nosotros es que a veces nosotros no sabemos cómo satisfacer esas necesidades emocionales que tiene nuestra pareja neurotípica. Y esto lleva muchas veces a que surjan malentendidos o a que la relación simplemente se rompa. Tu Entonces pareja yo es digo, neurotípica, ¿verdad? sí, Sí, ok. Y, por ejemplo, estabas hablando ahorita mucho de que los neurotípicos necesitamos como estas necesidades emocionales. ¿Ustedes con autismo requieren también de estas necesidades emocionales? ¿O qué otro tipo de necesidades tienen ustedes para sentir que su pareja los quiere o están ahí con ustedes o que sienten como este apoyo mutuo de relación? pues fíjate que, o sea, nosotros también tenemos necesidades emocionales, pero yo diría que más que emocionales son necesidades intelectuales. ¿Ok? Eh, Por ejemplo. digamos que el dedicarnos a nuestro tema de interés, hacer las actividades que a nosotros nos gustan, es para nosotros como un alimento. Pero me he dado cuenta que para las parejas neurotípicas, las necesidades emocionales son también como un alimento. Entonces a esto me refería con la idea de que hay que sembrar. Ahora lo otro, que es un punto clave para que una relación funcione y pueda durar en el tiempo, es que siempre debe haber alguna actividad, algún interés en común que ambas personas puedan hacer. O sea, yo creo que si no existe esto y si la persona no sabe cómo mantener esas necesidades emocionales, pienso que la relación está destinada al fracaso. Por más Sí, que al totalmente. principio ambas personas digan que se aman y todo, Y eso es para todos, ¿eh? No nada más porque sí, sea una relación neurotípica con una persona con autismo, no, eso es para cualquier tipo de relaciones. Debe de haber una admiración mutua, un complemento sí. mutuo y comunicación, ¿no? O sea, lo que No yo me he solamente dado en tu cuenta caso. es que la base para que pueda haber una relación de pareja que funcione es que haya de base una buena amistad. Es Exactamente, posible una sí. amistad basada en intereses comunes y todo. Eso es lo que va a mantener la relación, digamos, cuando las cosas tambaleen. Digamos, el que Sí, haya complicidad. Eh, y otra cosa que también he visto es que hay personas, he conocido relaciones de parejas que han funcionado muy bien, o sea, personas con Asperger, con autismo que han estado casadas y que llevan años casadas. Y a veces esto se basa en que, primero, la pareja neurotípica no espera que la otra persona cambie, sino que la acepta tal cual es. Pero también son relaciones en las que ambas partes han llegado como a un acuerdo mutuo. ok. Eh, digamos en que la parte Asperger tiene su espacio, la parte neurotípica también, porque también yo he visto que es que hay parejas neurotípicas que esperan que una persona Asperger o con autismo actúe exactamente igual que una persona neurotípica. O sea, esperan cambiar a la persona y que actúe del mismo modo que una persona neurotípica y pienso que eso es hacerse falsas expectativas. Sí, exacto. A Totalmente. veces la persona con autismo puede mostrar su amor
pero lo va a hacer de formas diferentes. Por ejemplo, reparando el computador a su pareja, pero quizás no sea la persona que todos los días se levante a darle un abrazo, a decirle mi amor. Quizás la persona con autismo no haga eso, pero sí va a demostrar su amor de otras formas. Sí, ahí es cuando tenemos que estar como más atenta a los detalles, ¿no? A observar más lo que hace y no tanto lo que nosotros esperamos que haga la otra persona. Y Otra bueno, cosa, otra cosa ya para, bueno, para terminar esa parte es que, sí. o sea, cuando nosotros nos interesa a alguien, nosotros vamos a buscar a esa persona para hablar y todo. En cambio, cuando una persona con autismo no le interesa a esa persona, la persona con autismo se cierra completamente. Entonces, eso también hay que saberlo, porque es que he conocido casos de personas, digamos, que tenían una pareja entre el espectro autista. Su pareja era atenta, su pareja ayudaba con los gastos de la casa y todo, y aún así sus mujeres pensaban que era que ese hombre no las amaba, porque no estaba todo el tiempo besándolas o diciéndole mi amor y todo eso. Claro, claro. Y digo, muy aunado a esto que ahorita decías que tú conocías a parejas con síndrome de Asperger o con autismo que se casaron y viven juntos, tal. O sea, sí pueden entonces en algún momento ser, como vivir esta vida independiente, de vivir solos, hacerse cargo de una familia, trabajar, ¿no? O sea, sí hay como este apoyo para vivir esta vida independiente. Sí. Ok. ¿Crees que se necesite en general, ¿no? En la sociedad algún apoyo todavía que se necesite como trabajar o a ayudarles a ustedes a encaminarlos a desarrollar este tipo de autonomía? Bueno, esto de la autonomía es una de las preguntas que me hace mucha gente en el canal. De hecho, en mi canal inauguré una sesión llamada Pregunta a la Semana, donde dejo que la gente se plantee hacer un video. O sea, doy libertad a la gente de decir, bueno, dígame de qué video quieren que hable la otra semana. Y precisamente el próximo video que va para esa sesión es uno donde voy a hablar de la autonomía. O sea, qué necesita aprender una persona con autismo para ser independiente? Y bueno, digo que son varias cosas. O sea, una persona con autismo para ser independiente necesita aprender cosas básicas como aprender a manejar su dinero, aprender, por ejemplo, a manejar una cuenta de ahorros, saber, por ejemplo, cómo vender sus habilidades. Digamos, si va a ir a un trabajo, saber vender esas habilidades que tiene. Digamos, si es una persona como yo que soy ingeniero de sistemas, claro. eso es algo complicado también porque muchas veces en las entrevistas de trabajo y todo, también entra este elemento del lenguaje no verbal, de las sutilezas sociales, también entra ahí. Lo que yo puedo hablar en mi experiencia laboral es que los pocos trabajos que he tenido, que han sido trabajos temporales, llegué a ellos gracias a que pude conocer antes a la persona que necesitaba ese trabajo. Por ejemplo, uno de los trabajos que tuve en una empresa que hace software educativo fue gracias al canal de YouTube. Fue gracias, por ejemplo, a un youtuber que conocí que tiene un canal donde ayuda a personas con discapacidad y que él colocó un día que necesitaban personas que tuvieran conocimientos de Linux. Entonces yo me ofrecí y directamente la persona que me contrató habló conmigo. Yo le expliqué lo que sabía hacer con Linux y todo, y esta persona me contrató directamente. O sea, digamos, la persona que pasó a convertirse en mi jefe fue la que contactó conmigo inicialmente. Porque, digamos, en esos trabajos a los que apliqué, que había que pasar por un proceso de selección, que una entrevista de trabajo y todo, la verdad nunca me fue bien. O sea, cuando iba a la entrevista, todo se acababa y en cambio las veces que pude hablar directamente con la persona que necesitaba la habilidad que yo sabía,
fue las pocas veces que fui contratado. Otra vez fue que hicieron en Bogotá una investigación sobre la inclusión de las personas con discapacidad. A mí me tocó, pues, yo trabajé con varios profesionales en el área de autismo. Entonces había que ir a los colegios, hacer entrevistas, y el objetivo de esas entrevistas era mirar qué pasaba cuando una persona con autismo llegaba a un colegio, cómo era su proceso de inclusión. Ese fue un trabajo interesante y que lo adquirí gracias a YouTube también. Entonces yo me di cuenta de algo, que para que una persona con autismo pueda conseguir un trabajo, tiene que aprender algunas habilidades básicas para socializar, tiene que aprender a crear una red de contactos, esto es súper importante, una red de contactos que tenga que ver con sus temas de interés, porque digamos puede ser el caso de un Asperger que sepa mucho de computación, pero si él tiene amigos que les gusta el tema, de pronto algún amigo tiene alguna empresa de computadores y todo, puede que esa sea la vía por la que consiga un trabajo y no que se vaya a una empresa a pasar por un proceso de selección con hojas de vida y todo. Claro, porque ahí lo que va a lo mejor a opacar su potencial es sus habilidades sociales, que es lo que muchas veces te abre las puertas a tener un trabajo y no tanto tu talento, ¿no? Sí, o sea, lo que se necesita también para ser independiente es que la persona aprenda cosas como cocinar, aprende a identificar cuando una persona tiene malas intenciones, porque también a mí me ha pasado que a veces me han hecho ofertas de trabajo y han resultado ser estafas también. Ya. Entonces es muy importante enseñarles cuando alguien los quiere engañar, cuando alguien les está mintiendo. Eso tampoco es fácil, porque primero a nosotros nos cuesta mentir. No es que no podamos hacernos, pero nos cuesta mucho. Y así como nos cuesta mentir, también nos cuesta detectar cuando alguien nos quiere engañar, aunque hay formas muy lógicas de hacerlo también. O sea, nosotros quizás no nos vamos a dar cuenta si alguien nos miente mirando a la cara, pero sí de otras formas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, yo cuando tengo la sospecha de que alguien me puede estar mintiendo, yo lo que hago es que bombardeo a esa persona con preguntas. Okay. Y si lleva a la persona a un punto en que la persona o evade las preguntas, o se pone muy nerviosa, o no me la responde adecuadamente, o la información que me hace inconsistente, o sea, es poco coherente, pues asumo que es muy probable que la persona me esté mintiendo. Okay. Oye, en relación a este tema el tema social, por ejemplo, ¿cómo te ha ido o a qué experiencias te has enfrentado en el tema de las normas sociales? Bueno, como te digo, a ver, las reglas sociales es algo que se puede aprender. Hay libros, como por ejemplo, Cómo ganar amigos e influir en las personas, de Dale Carnegie. Uh-huh. Yo diría que este libro es casi un manual del mundo neurotípico. Aprender el tipo de reglas ayuda mucho, pero algo que me he dado cuenta que ayuda bastante a cualquier lugar donde tú vayas es ser amable. Ser amable con las personas que te reciben y todo. Pero también, como te digo, es importante aprender a leer el lenguaje no verbal, a interpretar los dobles sentidos. Esto ayuda bastante. Es también importante aprender a trabajar en equipo, que es otra de las cosas que nos cuesta bastante. Yo en la universidad tenía problemas con esto también, sobre todo cuando eran grupos de más de 3 personas. Pero todas son cosas que podemos aprender. ¿Cómo te ha ido, por ejemplo, con el que a veces dices de que, ay, es que es sentido común, ¿no? Y digo, a veces es el menos común de todos los sentidos, ¿no? Pero no sé si por allá en Colombia se escuche este dicho, ¿no? O esta expresión más bien de, pero es que es sentido común. ¿Por qué no se te ocurrió?
Pues es que a veces pasa por los literales que podemos ser, por lo menos fíjate que una vez en un trabajo que tuve, había que a muchos computadores instalarles un antivirus, mirar si estaban actualizados o no, y había que llenar un acta. Entonces recuerdo que el acta debía llevar el nombre del funcionario que tenía el computador. Era un juzgado eso. Eh, ¿Qué pasó? Que esa persona tenía un nombre todo raro, pues yo lo entendí así, yo copié ese nombre, lo tomé tal cual y la persona se ofendió conmigo. Me dijo, es que usted no tiene sentido común y yo le dije, pero ese fue el nombre que tú me dijiste. O sea, Claro, se hubiera preguntado o a lo mejor corroborarlo, ¿no? El nombre. sí, o sea, a veces el ser muy literal nos puede llevar a, pues, actuar como si pareciese que no tuviésemos sentido común, pero a veces lo que yo... Ah, otra anécdota, sí. Recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, yo tenía varios compañeros que llamaban Diego en el salón. O sea, yo me llamo Diego Jonathan, pero había uno que llamaba Diego Armando Roa, Diego Merchano. O sea, habían 4 chicos llamados Diego en el mismo salón de clase. Y en la profesora dijo, Diego, ven, y yo no sabía a quién se estaba refiriendo. Y solamente fue cuando la persona fue hasta mi pupitre y todo, que me di cuenta que era a mí al que se refería. Y yo le dije, profe, ¿por qué no dice mi nombre completo? Le dije yo. Eh, y al decirle esto, pues esta persona se ofendió. Tanto que me castigó durante 2 días haciendo que yo hiciera el aseo del salón. Y fíjate que esa persona pensó que yo había hecho algo tonto. Y, Claro, y, no, la- para nada. y yo estaba confundido porque yo decía, "Oh, ¿por qué no puede decir mi nombre completo?" Era todo lo que yo pensaba. Pero Claro, sabiendo. la persona lo que había hecho era que yo había sido maleducado, que yo había sido grosero. Mm, A veces este tipo de malentendidos son los que solemos tener con las personas neurotípicas. Claro, tú en tu mente pues pensabas que hay 4 personas que se llaman Diego, pues ¿por qué no puedes decir Diego Jonathan por lo menos, ¿no? Para Sí. saber qué se está refiriendo a ti. Pero Claro. después me di cuenta que las personas usan la mirada para señalar. O sea, curiosamente, así señalar con el dedo, dicen que es de mala educación, pero en cambio alguien sí puede digamos, cuando yo leía la frase en los libros que lo flechó con su mirada y cosas así, yo al principio no entendía a qué se refería. Ujú. Porque cuando me decían la expresión, no, es que lo flechó con su mirada, yo imaginaba, mi mente era que a la persona le había salido una flecha del ojo o algo así. Y, Ya, claro. Saber interpretar esas expresiones a veces puede ser como un poco complejas. y fue leyendo a Simon Baron Cohen y a otro libro que se llama, un libro de Paul Ekman que se llama Cómo detectar mentiras, que Ujú. entendí que las personas usan las miradas para señalar. Y ahí fue cuando, o sea, leer esos libros y aparte leer sobre autismo, pues ahí, todo eso hizo que muchas cosas que antes no entendía, pues empezaban a tomar sentido. Claro, Entonces, empezaste ya después a relacionar la información y dices, wow, ok, o sea, ya después se vuelve un sentido común para ti, ¿no? claro, y otra cosa, lo que yo le digo a la gente es que hay gente que tiene miedo de hablar a sus hijos del diagnóstico, de explicarle todas estas cosas. Yo les digo, no, hay que hablarles porque, ¿qué pasa? Que una persona que crece sin conocer su diagnóstico es una persona que va a vivir confundida. O sea, tarde o temprano se va a dar cuenta que es diferente a los demás, no va a entender qué es lo que la hace diferente, va a vivir confundida y va a tener choques con los demás en algún momento.
Entonces es mejor ir explicando a la persona cómo son estas diferencias, en qué consisten y demás. Claro, justo. De hecho, apenas iba para allá antes de terminar como esta entrevista o esta charla más bien, que nos dieras algunas pues, recomendaciones, específicamente, por ejemplo, para los papás de hijos que tienen autismo o algún otro diagnóstico. ¿Qué es lo que tú recomiendas ya con tu amplia experiencia, tanto sí viviendo el mismo diagnóstico, pero de tanto que has leído también, de personas que conoces, qué es lo que, aparte porque bueno, sus hijos también tienen el derecho de saber qué es lo que tienen, ¿no? Aparte de eso, es muy diferente a que yo como profesional de la salud recomiende a tú con tener el diagnóstico, porque es esa importancia de saber el diagnóstico. Bueno, pues a los papás de chicos con autismo, la recomendación más importante que yo les hago es que acepten a sus hijos. ¿Esto por qué lo digo? Porque precisamente una de las cosas que me motivó a crear el canal y todo esto fue que antes yo me metía a internet a buscar información de autismo y yo encontraba papás que estaban empecinados con curar a sus hijos. Que hayan grupos de Facebook, bueno, todavía los hay en internet, donde llegan los papás y dicen, no, es que a mi hijo le diagnosticaron autismo, ¿qué días? Entonces llega otra persona y le dice, no, dale esto, que con esto tu hijo se va a curar, en 6 meses va a hablar y va a dejar de ser autista. Entonces lo primero es decirles que no vean el autismo como una enfermedad, como algo que se puede curar, porque eso al final hace mucho daño. ¿Por qué lo digo? Porque una vez estuve en un grupo donde promovían el MMS. El MMS, bueno, es un desinfectante que lo usan como medicamento, pero que es peligroso. Veía padres que le daban esto a sus hijos con la esperanza de curarlos, y estos niños tenían diarrea, vomitaban, les salía así como manchas en la piel, o sea, tenían unos síntomas todos raros, y la persona que les decía eso les decía, bravo, eso es señal de que su hijo se está curando, está saliendo el autismo. Y la verdad es que estos papás, sin darse cuenta, estaban torturando a sus hijos. Entonces esto fue algo que me causó mucha indignación, porque esto puede afectar mucho la autoestima de una persona con autismo. O sea, el solo hecho, digamos, de no aceptar su condición de base, puede llevar a que los papás intenten de alguna manera como normalizar a la persona a la fuerza, rechazando en sí lo que la persona es, y esto puede llevar a la persona a tener problemas de depresión, de baja autoestima. Lo digo porque yo también pasé por esto. O sea, si a mí nunca intentaron usar conmigo algún tratamiento milagroso, sí conocí personas que querían que yo fuera normal como fuera. Y créeme que esto hace mucho daño. Entonces, lo primero es aceptar a sus hijos. Y lo otro, pues, es darle herramientas. O sea, no solamente aceptar la condición, sino documentarse en fuentes confiables. Y aparte de todo, tratar de establecer un canal de comunicación con sus hijos, dejar que sus hijos les manifiesten qué es lo que les gusta, qué es lo que les fascina, dónde quieren ir, porque a veces va a ser el mismo niño el que les va a decir que necesitan y no lo que les dice el charlatán de turno. A veces, una de las cosas que descubrí de estas personas que venden curas, tratamientos milagrosos y todo, es que no entienden realmente qué es el autismo. O sea, lo ven como una enfermedad, como algo que hay que erradicar, y no. O sea, aunque yo entiendo que para muchos papás puede ser complicado aceptar esta realidad. Algunos pasan como por un periodo de duelo. Una de las etapas del duelo es la negación, y a veces la negación puede ir tan lejos como implicar, por ejemplo, preferir que otro niño esté en lugar de este niño que nos tocó.
O sea, a veces la negación puede llegar a que alguien piense que es mejor que nosotros no hubiéramos nacido, ¿sí? Ujú. Entonces yo le digo a algunos papás que si están teniendo problemas con eso, o sea, si realmente es un problema grande aceptar la realidad de sus hijos, que busquen ayuda psicológica. Igual también otra cosa que les digo a los papás es que no trabajen solos, traten de trabajar con otros padres, traten de trabajar con profesionales que los puedan orientar, que los puedan asesorar. O sea, la labor de tener a un niño autista, criarlo, es muy compleja. Además que no hay así como un manual explícito. O sea, si ya criar a una persona convencional es complicado, una persona con autismo es más difícil, y lo otro es que no le tengan miedo a lo desconocido. O sea, a veces el autismo genera rechazo porque es algo desconocido. Entonces pierdan el miedo a lo desconocido. Eh, y si van a probar tratamientos, miren mucho que tenga evidencia científica, no se pongan a experimentar a lo loco también. Totalmente de acuerdo con eso, evidencia científica. En la práctica también me han llegado papás que digo, entiendo también su desesperación, pero quieren intentar de todo y a veces puede ser hasta contraproducente y atentar contra la propia salud de sus hijos, ¿no? Entonces, eso sí es muy importante que haya evidencia científica detrás de cada tratamiento que quieran experimentar. Y lo otro muy importante es reforzar la autoestima. O sea, una persona con autismo, por el solo hecho de sentirse diferente a los demás, puede deprimirse mucho. Esto me consta porque he hablado ya con personas adultas, con adolescentes que han tenido intentos de suicidio. Entonces aquí es muy importante que los papás sean como ese guía, ¿sí? Como esa persona que les muestre que ser diferente no es malo, ¿sí? Muy Básicamente bien. eso. Muy bien, Diego. Y pues bueno, también yendo en esta misma línea, ¿qué recomendaciones nos puedes hacer a nosotros, los profesionales de la salud y a los maestros, para seguir dándoles herramientas y apoyo a las personas con autismo? Bueno, una de las cosas que recomiendo mucho es que trabajen de la mano con los padres de familia. Esto, ¿por qué? Porque hay muchas veces que hay aprendizajes que hay que llevarlos más allá, digamos, del ambiente terapéutico, del consultorio. Por ejemplo, hay veces que un chico puede aprender, por ejemplo, a ir al baño en el consultorio, en el lugar donde sea que se le enseñe, pero las personas con autismo necesitan generalizar lo que aprenden. O sea, esto es coger un aprendizaje y llevarlo a distintos lugares, digamos, ir al baño del centro comercial, ir al baño, digamos, de un familiar. Y en esto, por esto mismo hay que hacer un trabajo en conjunto entre los profesionales y los mismos padres de familia. La otra recomendación es que no se casen con un método o un protocolo, porque ¿qué pasa? Que lo que he podido ver es que las necesidades de una persona con autismo pueden ser muy diferentes a otras. Por lo menos yo te ponía el ejemplo de que hay personas que, por ejemplo, tienen problemas para ir a la peluquería. No soportan, por ejemplo, el ruido que hace la máquina de peluquería o así. Entonces puede ser que esa persona en concreto necesite terapia de integración sensorial para poder tolerar los ruidos, para poder tolerar la sensación de la máquina al cortar el cabello, o puede haber otra que no necesite eso, que pueda... Entonces, el tratamiento es algo que se debe adaptar a las necesidades de cada persona de la misma manera que nuestra ropa se adapta a nuestro cuerpo. Eh, Se adapta según la talla, según nuestros gustos. Entonces digo que con una persona con autismo debe pasar igual. La persona, hay que buscar que la persona con autismo se sienta a gusto también. Crear un canal de comunicación y confianza entre la persona con autismo y terapeuta es muy importante.
porque a veces cuando una persona con autismo se niega a trabajar y todo está bien, puede pasar que, o varias cosas, o que la persona con la que está trabajando no le sabe dar las instrucciones también, o simplemente no hay así como un ambiente de confianza mutua también, o sea, y respecto a los maestros, pues es muy importante adaptar su contenido, sus métodos de enseñanza, las particularidades también del autismo. Digamos como que muchas personas con autismo son muy visuales, entonces hay que tratar de usar más contenido audiovisual. También los maestros deben hacer un trabajo en conjunto con los padres, porque, digamos, a veces los padres pueden ser los propios maestros del niño. O sea, debe haber un trabajo coordinado entre maestros y padres de familia también para que, digamos, o sea, los padres puedan ayudar a estos chicos a hacer las tareas. Es más, yo diría, incluso iría más allá, diría que los profesionales deberían trabajar de la mano tanto con los maestros y con los padres de familia. O sea, Claro, hacer un equipo. No un equipo multidisciplinario, que sería lo ideal. Sí, de hecho hay una estrategia que se llama planificación basada en la persona que explora esto, que explora, digamos, cómo se puede formar un equipo de apoyo alrededor de una persona y que en ese equipo estén los profesionales que trabajan con ella, sus maestros e incluso sus propios familiares. Ya, muy bien. Y ahora sí, ¿qué recomiendas para las personas con autismo? Bueno, pues a las personas con autismo he visto que a muchas les cuesta aceptar su diagnóstico también, algunas. Entonces, yo lo que les digo es que, pues, esto no es una sentencia de muerte tampoco. Traten de conocerse a ustedes mismos, traten de conocer a otros con su misma condición. Hay varios grupos en Facebook donde pueden hacer esto. Si hay una asociación de autismo Asperger cercana, búsquenla. Quizás allá esté la oportunidad de conocer a más personas como ustedes. Y traten de trabajar en todo lo que son sus puntos fuertes. Por ejemplo, si a ti te gusta la programación de computadores, trata de volverse muy bueno en eso. Trata de crear contactos en eso. Quizás de ahí dependas tus posibilidades de trabajar. Si te gustan los videojuegos, puedes aprender a programar también. Si te gusta hacer videos, podrías considerar hacerte youtuber, por ejemplo. O sea, dar a conocer lo que haces en internet te puede ayudar también, como me ha ayudado a eso también. O sea, como les decía, algo que me ayuda a conseguir trabajos es lo que hago en internet también. Eso sería básicamente. Y a Muy la bien. sociedad en general. Para ser como más incluyente, o qué falta, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, la sociedad en general le diría que sea más escéptica con las noticias que hay en redes sociales, porque también hay mucha desinformación, y que traten de escuchar más a lo que las personas con autismo tenemos que hablar, a los padres de estas personas, a los profesionales. O sea, no juzguen a alguien por su apariencia. Esto lo digo porque he visto casos de personas con autismo que han tenido, digamos, una rabieta en un sitio público. Los que están ahí han llegado a pensar que la persona con autismo está drogada. Entonces, yo les recomiendo que antes de juzgar a alguien por su comportamiento, averigüen un poco más de esa persona. Eso sería. Claro, no juzgar por la etiqueta o por lo que podemos ver en internet o lo que vemos muchas veces en la tele, en las mismas películas, novelas, ¿no? Y ver más allá del propio diagnóstico, lo que simplemente, como dices, si vemos una persona con autismo que está teniendo una rabieta, pues oye, es ver qué está pasando detrás de esa rabieta, ¿no? Por algo está
está comportándose de esta forma, ¿no? Y no es simplemente porque está chiflado y ya, sino hay algo detrás que está detonando ese comportamiento. Sí, eso es muy importante. Muy bien, Diego. Oye, pues me encantaría seguir platicando contigo. Nos podemos pasar horas en esto. Pero muchísimas gracias por aceptar la invitación. Me encantó tener esta charla contigo. Gracias ahora sí a la tecnología que México y Colombia pueden estar en una misma pantalla. Sí. Y muchísimas gracias por toda tu experiencia, tu información, por estar aquí con nosotros el día de hoy. ¿Cómo te podemos contactar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, una de las formas más sencillas para las personas que quieran ver los videos que hago en internet, simplemente entrar a YouTube y escribir a Lo Aspergiano. Ahí encuentran el canal. Son 270 videos donde hablo de muchas cosas. Cada semana hago un video nuevo. Cada 15 días hago una transmisión en directo donde respondo preguntas de la gente. Entonces ustedes pueden conectarse a estas transmisiones y preguntarme lo que quieran. Y yo, en una medida que pueda, pues les respondo. Lo mismo en los comentarios del canal. Otra vía es a través de Facebook. En Facebook también estoy como a Lo Aspergiano. En Facebook, pues es donde tengo más seguidores. En esta página el contenido es diferente, pues, ¿qué pasa? Que en YouTube todos los videos, pues, es contenido producido por mí. En cambio, en Facebook comparto noticias de otros sitios, de páginas como Autismo Diario, otros lugares. Allá comparto contenidos que ha sido creado por otras personas y también allí también hago directos a veces para responder a preguntas de la gente o para hablar de temas concretos. Ahorita, por esto de la pandemia, pues estoy haciendo más directos. Otro lugar es Instagram. En Instagram, más que todo, lo que coloco son carteles con información. A veces es de lo mismo que comparto en Facebook. Y otra vía también es el blog, el sitio alaspergiano.org, que allá cada cierto tiempo publico artículos y por ahí también me pueden contactar. Pueden dejarme un comentario allá Pero también otra vía de contacto también es el inbox de la página de Facebook. O sea, la página tiene una opción de enviar mensaje, ahí también me pueden contactar si alguien quiere, bueno, contarme su caso particular o también por Instagram, como hiciste tú para esta entrevista. Sí, la verdad, me encantó tu contenido. Yo fue por Instagram y luego ya de ahí pasé a YouTube y Facebook y la verdad me dio muchísimo gusto conocerte. Espero que sigamos teniendo pues más conversaciones mucho más profundas. Todavía me falta pues muchísimo que aprender de ti y pues seguir también compartiendo mucha información a todas las personas que, como dices, hay mucho contenido en inglés y creo que falta mucho por compartir contenido en español y creo que podemos hacer buen equipo. Ah, claro. Pues muchísimas gracias, Diego. Quieras que conversemos de otro tema, pues aquí voy a estar. Muchas gracias igualmente. Espero que pronto volvamos a tener otra charla. Y pues muchísimas gracias. Cuídate mucho y nos vemos pronto. Lo mismo. Chao. Bye, gracias.